Bien, vamos a empezar con nuestro tema número uno, cargando datos a una hoja de cálculo para Excel haciendo uso de macros. En primer lugar, debemos de colocar y activar las opciones necesarias de la hoja de cálculo para que podamos utilizar una macro y asimismo formularios. Bien, nos vamos a las opciones, luego seleccionamos centros de confianza, configuración de centros de confianza, configuración de macros, habilitamos una macro. Aceptamos, aceptamos, cerramos Excel y volvemos a cargar Excel. Muy bien, maximizamos. Ahora estamos listos para poder hacer uso de una macro, así con todos sus elementos, como son formularios, módulos y demás accesorios que vamos a utilizar dentro de la hoja de cálculo. En primer lugar, guardamos el archivo, ¿no? Con un nombre, en este caso, cargando datos. El tipo de archivo que vamos a utilizar será el libro de Excel habilitado para macros. Muy bien, guardamos. Tomando un poquito de aire y teniendo un poco de paciencia, este tema será muy fácil de elaborar en nuestro sistema futuro. Para mi caso voy a seleccionar la fila 4 para dejar esta área, la fila 2, 1, 2 y 3, para colocar botones que sean necesarios. Empezamos a editar, en primer lugar, los campos que se van a utilizar en mi tabla número 1. Sería COD cliente, apellido paterno. Bueno, vamos a colocarlo como en realidad se debe colocar en una tabla. Apellido paterno, así. Apellido materno. Nombre. Y por acá colocamos por último DNI. Podemos colocar muchos más campos de acuerdo al análisis que se ha desarrollado en el modelado de la base de datos. Bien. ¿Qué más debemos hacer? Debemos colocar también el nombre de la tabla en la parte inferior, recordando siempre que estos datos deben ser colocados en la hoja 2. Lo único que hago para arreglar el error que acabo de cometer es hacer un cortar, copiar y mandar los campos que ya he escrito a la hoja 2. La hoja 1 debemos tener en cuenta que debe quedar como hoja de inicio. Inicio. La hoja 2 tendrá el nombre de la tabla. Cliente. Muy bien. Ya está listo entonces nuestro libro de Excel para recibir datos. Asimismo, o posteriormente en este caso, para mandar aquí o colocar aquí el botón de enlace para nuestro formulario del llenado de datos para esta tabla. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra tabla lista. Ahora entramos al entorno de Visual Basic presionando las teclas Alt más F11. Como podemos observar, la hoja 1 es el nombre de la hoja que se va a usar en la programación. El título de la hoja tiene el nombre de inicio. La hoja 2 tiene el nombre de hoja 2 y el título es cliente. Nosotros anteriormente ya hemos tenido la oportunidad de entrar a este entorno y trabajar con este entorno. Por lo tanto, simplemente haremos uso del menú insertar para usar un formulario. Se acaba de insertar el formulario. Según mi tabla, voy a restaurar esto, según mi tabla para poder trabajar de una manera más adecuada y cómoda para los que recién inician en este tema, es lo siguiente. Este formulario debe reflejar estos datos, ya que nosotros no vamos a hacer uso de la hoja de cálculo para llenar datos, sino vamos a hacer uso del formulario. Empezamos entonces. El formulario debe tener un nombre. Ese nombre debe ser siempre haciendo uso de los prefijos. Recordemos ese tema. FRM, si llamamos a un formulario, sería cliente. Así. Y el caption, que solamente es el título, sería cargar datos del cliente. ¿Qué nos hace falta? 5 labels para código cliente, apellido paterno, apellido materno, nombres de DNI. Vamos colocando y vamos modificando. Aquí sí debemos escribir correctamente el texto que se va a usar en nuestro formulario. Muy bien, tengo uno.
Vamos a insertar de una vez todos los labels o las etiquetas. Son 5 total. Lo hago lento para que se pueda observar claramente qué es lo que estoy haciendo. Aquí colocamos apellido paterno. Por aquí colocaremos apellido materno. Así es, aquí colocaríamos nombres. Por aquí colocaríamos DNI. Lo único que debemos hacer ahora es reducir el área del label para que no moleste al resto de mis objetos que posteriormente, o no cubra, ¿no? Sería la palabra más adecuada. Que no cubra el resto de los objetos que voy a colocar posteriormente. Muy bien. Bajamos esto un poquito más, este también, y este también. Colocamos las cajas de texto. Ahí está. Las 5 cajas de texto. Estas 3 cajas de texto deben tener el mismo ancho. Lo ponemos por ahí. Bien. Estiramos un poco más nuestro formulario. Y ahora colocamos nombres a las cajas de texto. Recordemos que las etiquetas o labels no es necesario cambiarle el nombre a menos que sea necesario siempre y cuando nos pida el programa o la programación que estemos desarrollando. Cambiamos los nombres de las cajas de texto teniendo en cuenta el prefijo txt. Code cliente sería este caso. Por aquí sería txt como mayúsculo, txt apellido paterno. Así. Lo colocamos de ese modo. txt apellido paterno. Para tenerlo más claro. Recordemos los nombres que estamos colocando a nuestras cajas de texto. txt nombres. Y por último, txt dnl. Ahora nos hace falta, para poder empezar a programar, un botón de comando. Insertamos un botón de comando y lo vamos a ir insertando mejor al costado. De hecho, al final quedará en ese lado nuestro botón. Este botón se va a llamar o va a tener el nombre de btn guardar. Y el caption se llamará guardar. Pongo el título de guardar. Muy bien. Reducimos un poquito y ya estamos preparados para poder colocar el código que me permita guardar los datos que se insertarán en estas cajas de texto y pasarán luego a formar parte de la hoja de cálculo. Como podemos observar, el tema es, o la idea es, que los datos se coloquen aquí y no tener contacto con esta hoja, que vendría a ser nuestros datos o la información más importante que podamos tener en nuestro sistema. Veamos la codificación. Primero, debemos recordar el comando o la frase en programación que se va a utilizar para realizar esta acción. Esta frase o comando se llama o es ActiveSheet.Cells.Value. Como podemos observar, cambió de minúscula a mayúscula las primeras letras, ¿no?, de cada palabra. Eso significa que nuestro comando o frase de programación ha sido escrito correctamente. Muy bien. Debemos recordar también que esta línea de programación me permite trabajar con coordenadas, empezando de la fila y terminando por la columna, todo en números. Si esta viene a ser nuestra fila, sería la fila 5, columna 1. Ya no se llamaría columna A, sino el número, columna 1. Entonces escribiríamos 5,1. ¿Qué vamos a llenar en 5,1? Esta caja de texto sería igual al txt cliente.text. Si presiono enter, tanto txt como c debería cambiar a mayúscula. Muy bien, eso significa que hemos escrito correctamente el nombre de nuestro objeto. Para el resto de los datos, lo único que vamos a hacer es copiar y pegar
las veces que sea necesario. En este caso necesito 5 líneas. La siguiente columna en la que voy a colocar el apellido paterno, a esta zona, este objeto, sería la columna 2. La que sigue sería la columna 3, la que sigue sería la columna 4 y la que sigue sería la columna 5. Respectivamente, en cada columna yo voy a llenar apellido paterno. Bien, perdón, se me pasó el dedo. Apellido paterno, no se rían, no se rían. Por aquí colocaríamos nombres. Por aquí colocaríamos DNI. Muy bien, probemos. F5. Como podemos observar, no ha habido ningún error en la programación, por lo tanto, debería permitirme ingresar datos a mi hoja de cálculo. Colocamos algún código. El primer código. Estoy utilizando un dato para poder llenar mi primer registro. Guardar. Muy bien. Como podemos observar, ya se guardó mi primer registro. ¿Qué sucede si yo cambio estos códigos? Por ejemplo, aquí le aumento el medio. Y coloco por aquí el número 2. Si yo lo guardo, como pueden observar, se chancaron algunos de los datos de este registro. Eso significa que yo necesito agregar más programación para poder guardar en el siguiente registro y así sucesivamente. Veamos esa codificación. Vamos a borrar estos datos en primer lugar para volver a iniciar nuestra codificación. Veamos aquí. Aquí nos falta dos líneas o dos estructuras de programación. La primera estructura sería la estructura if. Esta estructura if me va a permitir buscar no, sino comparar dónde voy a encontrar un espacio vacío en mis registros para poder almacenar estos datos. Pero eso solamente se puede ejecutar siempre y cuando yo haga uso de un for que arranque en la fila 5, ¿no? Y podría terminar en la fila 1000. Muy bien. Recuerda que esta estructura solamente pregunta. Diría en este caso, la 5,1 o la celda 5,1 fila columna, sería esta, está vacía. Si es verdad, entonces llena los datos, ¿no? Entonces, como el for repite del 5 al 1000, repetiría 995 veces. Para evitar esa repetición consecutiva, ya que la programación puede encontrar un vacío, yo debo agregar al final o dentro de mi estructura condicional verdadera un exit for para evitar que el for realice las 1000 o las 995 búsquedas que le estoy ordenando en esta línea. Entonces, de esta manera, voy a parar el for cuando encuentre un vacío, así sea el primero o sea el último registro. Pero también debo cambiar el número 5, ya que los primeros datos de cell son la fila, por la letra F. De este modo, tanto el if como el for sabrá dónde encontrar el vacío y dónde colocar los datos. Probemos la programación. Espero que no haya error. Muy bien. Hasta ahí no hay ningún error. Colocamos nuestro primer dato. Me voy a equivocar en el DNI, no es mi DNI, para luego poder corregirlo en los siguientes videos tutoriales. Guardamos. Muy bien. Guardó mi primer registro adecuadamente. Vamos a colocar ahora un nuevo registro. Por ejemplo, podríamos poner Figueroa Gutiérrez 002. Figueroa Gutiérrez
Oscar, DNI, ahí está. Según mi programación y lo explicado anteriormente, debería guardar en este registro, en la fila 6. Perfecto. Y así sucesivamente. Con esto hemos terminado nuestra programación de cómo cargar datos a una hoja de cálculo desde una macro, haciendo uso de un formulario. Gracias.